Què tal? Molt bona tarda. Algo habremos hecho. És el llibre que ha escrit i que presenta avui a Barcelona la eurodiputada de Podem i exministra Irene Montero. Què tal? Molt bona tarda, molt bones tardes. Molt bona tarda. Repàs dels últims 10 anys, no? Del naixement de Podem, el pas pel govern, el moment que s'obre ara. Però l'actualitat mana, així que et deixi'm que abans d'anar al llibre li pregunti per l'última hora, perquè Puigdemont ha demanat que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. No sé com ho veu Podem, si donarien suport a aquesta petició. No, nosotras no vamos a entrar en estos paripés. O sea, es evidente que el Partido Socialista y el gobierno de Sánchez tiene muy enfadados, con razón, a todos sus socios porque no está cumpliendo con lo pactado. Y con nosotras, por ejemplo, está siendo incapaz de cumplir con el acuerdo que tiene que ver con el mantenimiento del impuesto a las energéticas. Pero nosotras no vamos a formar parte de estos fuegos artificiales ni de este paripé, fundamentalmente porque al final el problema principal de este gobierno es que es un gobierno que no gobierna, que vive al día, que está en una situación de permanente inestabilidad y sobre todo de incapacidad de avanzar en derechos y de plantear un horizonte de transformación para España y para Cataluña. Entonces, en esas condiciones, con un gobierno que le está mandando a la gente el mensaje de que no se puede, que está criminalizando la protesta y que llama ruido al avance en derechos y que no es capaz de sacar un solo avance, ¿no?, en justicia social o en justicia fiscal, o que hay que forzarle todo el rato y que no tiene capacidad para avanzar en nada, va a dar igual si hay una moción de confianza o no, presupuestos o no, porque la cuestión es que un gobierno que no gobierna y una izquierda que actúa como guardiana de un sistema que no funciona y que llama ruido al avance en derechos, es una alfombra roja a la derecha, independientemente de cualquier cuestión coyuntural de técnica parlamentaria. Però els veu acabant la legislatura? Veu el PSOE podent acabar en aquesta legislatura? Creo que es que da igual si la legislatura dura más o menos, mientras el gobierno esté en esta situación de parálisis y de incapacidad para gobernar, significando gobernar resolver los problemas de la gente y significando gobernar, avanzar en derechos, resolver el problema de la vivienda, por tanto bajar el precio de los alquileres, romper relaciones con los genocidas, practicar un embargo total de armas, avanzar en leyes feministas en lugar de dar pasos atrás en sus congresos en derechos feministas y en concreto de las personas LGTBI y de las personas trans. Creo que da igual el momento en el que se convoquen las elecciones, porque mientras tienes un gobierno que no gobierna, que no avanza en derechos y en el que lo único que sabe hacer el Partido Socialista es acuerdos bipartidistas con el Partido Popular para regalar más poder todavía a los sectores reaccionarios que mandan sin presentarse a las elecciones, la derecha està mandando aunque no gobierne en nuestro país. Però aquesta idea de da igual, és igual que estigui el PSOE amb el suport de grups minoritaris d'aquesta Espanya plurinacional o que governi el Partit Popular i Vox? És el mateix? Sería bueno responder a esta pregunta viendo los hechos, ¿no? Yo creo que mucha gente en el año 23, cuando votó, lo hizo pensando precisamente que no da igual, ¿no? Y que necesitamos que en España y en Cataluña haya una dirección progresista, feminista, plurinacional. Y que incluso daba igual si Podemos estaba o no en el gobierno porque se iban a poder seguir dando esas transformaciones que Podemos había impulsado muchas veces en soledad en el gobierno. Pero fíjate que el hecho es que el Partido Socialista está pidiendo el voto para que no gobierne la extrema derecha y luego en Europa acaban de votar a favor de los candidatos de la extrema derecha, de Meloni y de Orbán, y gobiernan con ellos en Europa. El Partido Socialista es un partido que te pide el voto para que no gobierne la extrema derecha, pero terminan gobernando con ellos en Europa. El Partido Socialista en España ha pedido el voto para que no mande la derecha y sin embargo está pactando el Consejo General del Poder Judicial con esa derecha, el Partido Popular, y a más, por detrás con esa derecha reaccionaria que atrincherada desde el Poder Judicial y desde el Poder mediático está haciéndole la guerra sucia a la democracia y regalándoles impunidad a todos esos sectores reaccionarios que están queriendo mandar sin presentarse a las elecciones y diciendo ¿quién manda aquí? Yo mando más que un ciudadano o una ciudadana votando. Entonces, la realidad es que cuando el PSOE tiene todo el poder, no es capaz de hacer una sola transformación, un solo avance en derechos, y lo único que es capaz de hacer es
pactos bipartidistas que hacen que la derecha mande aunque no gobierne. Ojalá no fuese así, pero es así. Por eso la tarea en España es que haya una izquierda fuerte. España y Cataluña necesitan una izquierda fuerte, precisamente para garantizar que la dirección de Estado es una dirección progresista, feminista, plurinacional y que no nos encierran de nuevo en esa lògica bipartidista de corrupció i de pactos con una derecha que està en una estratègia golpista. De fet, la relació amb el PSOE jo crec que està present al llarg de tot el llibre, no? Perquè d'alguna manera en els últims anys, o històricament dona la sensació que tots els camins passen pel PSOE, no? Les reformes que vostès defensen o que defensa Izquierda Unida o que defensa Esquerra Republicana, diguéssim, aquestes transformacions que demanen des de l'esquerra passen sí o sí per arribar a pactes amb el PSOE? Claro, la cuestión es que todo el libro pasa por la relación con el poder establecido, porque en realidad lo que ha pasado en estos años es que hay un impulso democrático muy fuerte de los pueblos de España, de Cataluña, de Euskadi, de muchísima gente que realmente sabe que hay que solucionar los problemas, que se puede tener más justicia fiscal, más justicia social, más feminismo, políticas que cuiden el planeta, que es posible, a lo mejor no tanto, no digamos tan rápido como nos gustaría, pero que es posible hacerlo. Y frente a eso el poder establecido lo único que ha sido capaz de hacer es, como no tienen un horizonte de país que genere ningún tipo de consenso, solamente pueden reafirmar los elementos más crueles y más injustos del sistema, eso es lo que es la extrema derecha, y tratar de acabar con ese proceso democratizador y con ese proceso de cambio que también se ha expresado en el eje plurinacional, no solo en el eje social. Y desgraciadamente, la progresía política y mediática en España ha formado parte de esa reacción del poder establecido la mayoría de las veces. ¿En qué medida? En la medida en la que para esos sectores la situación ideal es que el PSOE sea la única referencia electoral de la izquierda. Que haya mucha gente de izquierdas escribiendo, dando entrevistas, opinando en medios de comunicación, pero que o cantando canciones o escribiendo libros, pero que a la hora de la hora todos esos sectores de la izquierda que estarían más en el ámbito mediático, en el ámbito cultural, cuando llegan las elecciones te piden que votes al Partido Socialista. Y no saben relacionarse con la izquierda. La socialdemocracia no se sabe relacionar con la izquierda en una relación de coordinación, solo sabe subordinarla. Entonces, estos años lo que han demostrado es que es bueno para España que exista una izquierda fuerte, y también para Cataluña, que exista una izquierda fuerte que haga que pasen cosas que el bipartidismo no quiere y que el PSOE a veces no quiere que ocurran. ¿Pasa eso por alianzas con el PSOE? Sí, però en una relació de coordinació, no de subordinació. Mira, parlem de la relació amb el PSOE, amb exemples concrets que apareixen en aquest llibre, perquè explica, entre d'altres, que quan estan amb la reforma de la llei del CSI, no, hi ha una escena en què María Jesús Montero li demana firmar justament, vostè diu, la rendició ante la ofensiva judicial machista i reaccionària, no? I li diu, explica vostè, firme la reforma ministra, no tiene por qué acabar aquí tu carrera política. Sí, es que eso es la forma en la que funciona el poder, en la que funciona, yo creo, muchas veces el PSOE, porque es la forma en la que funciona el poder establecido, que no tolera que un actor político tome decisiones de forma autónoma a ese poder establecido y que te castiga si tratas de ejercer tu autonomía política de forma democrática y con la estricta fuerza que te da la gente votando. No lo soportan. Y todo lo que han intentado en todos estos años con Podemos es subordinarnos. ¿Y qué le va a contestar a usted con la ministra? Le dije que no iba a firmar y cuando colgué, obviamente llorando de rabia, lo cuento en esa parte del libro, lo que hice fue llamar a Ione y decirle esto es lo que le he dicho. Ya, obviamente ya habíamos hablado muchas veces en la dirección de Podemos y también en el ministerio que nosotras no íbamos a ceder a esa ofensiva reaccionaria y que estábamos dispuestas, nuestra opción ideal era llegar a un acuerdo que nos permitiese ir a todo el gobierno a una, o sea, dar una respuesta a esa ofensiva reaccionaria de forma unida, todo el gobierno, porque yo desde el principio fui muy consciente de que era una ofensiva machista y reaccionaria contra el derecho a la libertad sexual, contra el feminismo, contra el Ministerio de Igualdad, pero también contra el gobierno de coalición, y que también iban a por Pedro Sánchez y a por el gobierno de coalición. Pero eso no podía ser a costa de dar pasos atrás y volver al Código Penal de la violencia o la intimidación en la misma legislatura en la que era uno de los principales avances del movimiento feminista. Entonces, eso, que yo creo que no pretendía ser una amenaza, aunque lo parezca, es la forma que tiene de funcionar el poder, que todo el rato te recuerda que tienes que someterte a lo que ellos dicen y que en este país no puede pasar nada que ellos no quieran que pase, cuando en realidad es muy bueno para España y para Cataluña que pasen cosas, aunque ellos no quieran que pasen. No ho veien tots els seus companys de la mateixa manera, perquè explica també com companys com
com Enrique Santiago, no? Líder del Partit Comunista. Quina relació tenien? Eren amics, realment, amb Enrique Santiago? Sí, claro. Y Amics. yo tenía una relación de mucha admiración. Ten en cuenta que era una persona de referencia para mí desde el principio de mi militancia política. Claro que sí, precisamente por eso. Aparte de lo doloroso en términos personales, me parecía tan grave, y por eso lo cuento, ¿no? Por la gravedad que representa en términos políticos, porque siempre en los momentos de crisis en los que el PSOE ha intentado que Podemos no ejerciese su autonomía política, es decir, que hiciésemos lo que ellos quisieran, o lo que ellos creían que debíamos hacer o querían que hiciésemos, siempre una de sus técnicas ha sido primero empezar a negociar y cuando veían que nosotras íbamos a defender otra posición diferente a la suya, habrían vías paralelas de negociación para intentar quebrar nuestra posición. I en aquest cas estaven negociant amb Enrique Santiago i es posen a negociar paral·lelament amb ell. Claro, yo creía que cuando hablaba con Enrique estaba tratando de explicarle los argumentos, pero para poder intentar convencer al Partido Socialista de algo que por otra parte ya sabían, que era que efectivamente esto no era un problema ni un error de la ley, sino una ofensiva judicial reaccionaria, cosa que luego han visto con mucha claridad cuando les han empezado a tocar a ellos, ¿no? Pero en ese momento todavía, acuérdate, decían lo de, por favor, no nos metamos con los jueces se dedican a aplicar la ley. Pero aunque mantenían ese discurso, ya sabían que obviamente para mí incluso hubiese sido mucho más fácil, ¿no? Mentir y decir, oye, la ley tiene un error y además no es mío, es de quien es responsable de los cambios del Código Penal en un gobierno, que es del Ministerio de Justicia, es decir, de Juan Carlos Campo y del PSOE. Pero ellos ya habían visto que yo estaba dispuesta a pagar ese precio porque no me hubiese perdonado contar una cosa que era mentira. Y porque sabía que si en este caso no hacíamos frente y no parábamos los pies a esa ofensiva reaccionaria, a quien le diese la mano le iban a coger el brazo, que es exactamente lo que ha ocurrido, que un año después estaban repitiendo la misma operación con la ley de amnistía. I se n'assabenta de tot això i de que estan negociant paral·lelament per un WhatsApp. Claro, porque yo en esa conversación, que es muy dura, Enrique me intenta dar algunos argumentos en los que me explica que la posición del PSOE no es tan mala. Yo le digo, estos argumentos no te los he dado yo, Enrique, creo que estás hablando con el PSOE, y él me acusa de muchas cosas que dijeron públicamente también en ese momento, ¿no? Como parte de esa ofensiva, ¿no? Que fue extremadamente violenta y agresiva, que estaba encastillada, que cómo podía perder la confianza, que ¿no? Y entonces, bueno, yo le dije, vamos a hablar en otro momento, y en cuanto colgué la conversación, recibí un WhatsApp en el que se había equivocado de Montero y le estaba dando cuenta de la conversación que había tenido conmigo a María Jesús. Entonces yo ahí supe que había una vía paralela, o sea, que el PSOE, como siempre, además es que siempre la abre María Jesús, es que la había abierto con Alberto Garzón cuando el gobierno de coalición, la abrió después con Enrique durante la ley Solo sí es sí, seguramente con la aprobación de Yolanda, que también estaba en esas mismas con la interlocución con el PSOE, y que lo que estaban haciendo era tratar de quebrar nuestra posición y que al final firmásemos esa contrarreforma que volvía al Código Penal de la violencia o la intimidación, que eliminaba la centralidad del consentimiento y que, fíjate, había sido redactada hoy que Ana Peleteiro ha salido explicando, ¿no?, que ha sido víctima de violencia, de un testimonio en el que cuenta como una de las violencias sufridas son tocamientos no consentidos y relaciones sexuales no consentidas mientras ella dormía. Pues esa reforma que pactaron el PSOE con el PP fue redactada por un catedrático vinculado al Partido Socialista, Javier Álvarez, que decía que el consentimiento era un teatro y que salió en la televisión española, ¿no?, en prime time, diciendo que era eso del consentimiento, que a ver si ahora para mantener relaciones con tu mujer había que despertarla antes de tener relaciones. Sobre Yolanda Díaz, que ara la mencionava, es clara, diu, la elección de Yolanda era una apuesta decidida por ampliar el espacio político de Unidas Podemos. Nos equivocamos, fue el error político más grande que hemos cometido estos años. Sí, porque ha hecho que, fíjate, la izquierda en España no ha tenido más poder en nuestro país desde la Segunda República. Y nuestro objetivo en ese año 2021 era muy evidente, llevábamos ya un año de gobierno y lo que decíamos es, necesitamos más fuerza para equilibrar la relación con el PSOE y que eso nos permita que no nos cueste tanto sacar adelante las transformaciones, las leyes, las políticas públicas que proponemos y a las que el PSOE siempre se opone al principio y nos cuesta mucho sacarlas. Y lo que ha hecho esta operación política, ¿no?, de Yolanda Díaz y de Sumar es entregarle todo el poder al Partido Socialista. Este es un gobierno en el que de facto solamente manda Sánchez. Entonces, justo es eso lo contrario de lo que necesitamos. Yo creo que la lección política de estos años es que España y Cataluña necesitan una izquierda fuerte que haga que pasen las cosas,
que el bipartidismo no quiere, que el poder establecido no quiere y que desgraciadamente el PSOE no quiere. El PSOE es un partido que por sus propias características, por ser el partido que más años ha gobernado durante el régimen, el periodo, ¿no?, de que se instaura a partir del 78, es un partido que tiende a la conservación. Puede participar de los procesos de transformación cuando hay otras fuerzas que están como haciendo de motor, ¿no? Muchas veces decíamos, Podemos es el motor de las transformaciones en el gobierno. Cuando hay fuerzas, y ahí la alianza Esquerra, Bildu, Podemos era muy importante en la legislatura, cuando hay fuerzas que actúan de motor de la transformación, el PSOE puede participar de ese proceso, porque mucha de sus votantes y de su base es gente que quiere progreso, avance en derechos. Pero como partido, si no tiene ese motor de transformación, cuando tiene todo el poder como ahora, tiende al pacto bipartidista. Però no ha sigut això Sumar, penso, per exemple, en el salari mínim, no? I en la defensa que Sumar ha fet, i no només la defensa, sinó que s'ha pujat molt el salari mínim en aquests anys i que ja ha estat davant Yolanda Díaz. No és una demostració, això, també, de canvi? La subida del salario mínimo fue el resultado del gobierno de coalición y previamente de haberle entregado el gobierno a Pedro Sánchez en solitario en aquella moción de censura. Tanto es así que primero hay una subida de salario mínimo, que es una condición que pone Podemos, insisto, cuando Pedro Sánchez está gobernando en solitario, y la siguiente subida del salario mínimo, que es la más grande que se ha hecho en estos años, es una reforma que pacta Podemos, en concreto Pablo Iglesias, porque en ese momento era el vicepresidente y secretario general, con Garamendi directamente. Es decir, que los grandes avances en derechos, tanto en feminismo como en la ley de vivienda, como el ingreso mínimo vital, como la subida del salario mínimo, obviamente nos hemos necesitado todas unas a otras. No pretendo, Claro, iba a decir Yolanda Díaz, o sigui, amb la Yolanda Díaz això no hagués passat, només amb Yolanda Díaz? Bueno, el hecho es que no está pasando y que cuando ha pasado ha sido por el trabajo y la dinámica de gobierno de coalición que la propia Yolanda ha calificado como ruido. Es decir, los avances han sido posibles porque ha habido incomodidad, porque se ha dejado de normalizar lo que hasta ahora era normal, porque se ha puesto en el centro del debate social nuevas preguntas y nuevas formas de responderlas. Y yo creo que una de las grandes irresponsabilidades de esa operación política del Partido Socialista, a la que han contribuido otros sectores, ¿no?, que venían de la izquierda, como Sumar, es que han empezado a tener un discurso que en la práctica es de absoluta desmemoria y antipolítica, porque si tú llamas ruido al avance en derechos, si tú criminalizas al movimiento feminista y dices que ha ido demasiado lejos y que molesta a tus amigos de 40 y 50 años, como dice el presidente del gobierno, si tú dices que incomodar es un problema en política, cuando no hay un solo derecho que se conquiste sin incomodar y sin hacer ruido, en el fondo lo que estás haciendo es que mucha gente en su trabajo o en su colegio, o en su instituto o en su grupo de amigos tampoco quiera pelear por ir más lejos en derechos. Y eso lo que es el primer paso de la alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Si no hay en la sociedad una pulsión transformadora y si hay una absoluta criminalización o culpabilización a los sectores que están haciendo de motor de esas transformaciones, si tú defiendes que las cosas se queden como están, o peor aún, tratas de venderle la moto a la gente de que se puede avanzar en derechos sin incomodar o sin hacer ruido, en realidad estás dejando que mande la derecha aunque no gobierne. Amb Yolanda Díaz explica que és ella, i entenc que d'aquí ve el gran problema, que és Yolanda Díaz qui la veta a les llistes, no? I ho situa com una responsabilitat seva, de Yolanda Díaz. Cuento... D'una reunió on hi ha diverses persones, però una d'elles és Yolanda Díaz, diguéssim, que jo pensava, perquè després no continua... N'han parlat? No. Perquè això és una cosa que no deixa de ser sorprenent, que davant d'una situació com aquesta, o sigui, no n'hagin parlat mai, que mai hagin, no sé, agafat el telèfon i dit, escolta, anem a parlar d'això que està passant. No sé si hay algo que hablar, la verdad, porque, digamos, la parte personal, pues la gente se lo puede imaginar, pero a mí en el libro, aunque dejo ver cosas personales, y no niego que, ¿no?, las emociones cuentan en política y no lo, digamos, como... Yo reivindico la emocionalidad, soy muy emocional, se me nota todo, no sé mentir, o sea, como que no lo niego, pero aquí la cuestión es política, es decir, el problema del veto a que yo fuese en las listas o a que yo siguiese en el Ministerio de Igualdad o cualquier otra cuestión no es un problema personal, es una cuestión profundamente política, porque eso formaba parte de una estrategia que además era de la progresía mediática y política,
a la que ciertos sectores que venían de la izquierda se han plegado, que tiene que ver con sustituir la dirección política del espacio de la izquierda para que fuese más fácil que se subordinase a los intereses del Partido Socialista. Es decir, no es una cuestión personal, es profundamente política. Para ellos estaba siendo muy incómodo que hubiese un motor de transformaciones, de cambios feministas, de justicia social en el gobierno y que en los momentos críticos no nos subordinásemos a los intereses del PSOE. Es decir, todos somos muy pacifistas siempre y ponemos la paz muchas veces en nuestro programa electoral, pero cuando toca decir que no al envío de armas, solo Podemos y Ione Belarra nos atrevemos, aunque nos tiemblen las piernas y aunque sepamos que es un momento crítico para el gobierno, nos atrevemos a salir a decir no. Cuando es difícil es cuando más hay que defender las cosas que pones en un programa electoral. El Partido Socialista llevaba la ley trans en su programa de gobierno, electoral y lo firmó en el programa de gobierno, pero luego a la hora de la hora no quería aplicar la ley trans y no quería que se aprobase y puso muchas trabas para que se aprobase. Entonces, esto era una operación política, más allá del dolor personal o de que eso podamos tener que hablarlo, no hay mucho que hablar en el sentido de que, bueno, pues es lo que pasa con todas las fuerzas que transforman y todas las fuerzas del cambio, que el poder establecido busca estrategias para intentar acabar con ese proceso de transformación y en concreto para eso pues daña sus instrumentos, ¿no? Los instrumentos que están siendo útiles a ese proceso de transformación y por eso tantas veces digo lo de luchar, vencer, caerse, levantarse, ¿no? Porque eso és el que hacemos todas les forces transformadores. Explica que en aquesta reunió on es decideix que vostè no va a les llistes, l'única persona que es mostra favorable que vostè vagi és Ada Colau, amb qui a més afegeix... I a més diu... Que jo no estava, quiero decir, en esas reuniones. I diu amb qui havíem tingut moltes diferències ideològiques. Quines diferències havien tingut? Quines eren les grans diferències amb Colau? Bueno, a lo largo de todos estos, Ada y yo nos conocemos y con otra mucha gente, ¿no? Desde antes de la fundación de Podemos, por la plataforma Afectadas por la Hipoteca, hemos tenido a lo largo de estos años múltiples diferencias en muchos momentos. Pero eso no me impide contar lo que, en este caso, varias, ¿no? A través de diferentes personas, creo que responde a la verdad. Creo que igual que todo el mundo ha podido ver, ¿no? Pues momentos muy difíciles de la relación de los comunes con Podemos, como cuando Ada Colau nos amenazó si salíamos del grupo parlamentario o cuando protegió a Yolanda, ¿no? Para evitar que respondiese a preguntas relacionadas con la relación con Podemos, en ese canutazo que dice, bueno, yo soy alcaldesa y voy a actuar aquí para proteger, pues creo que es justo contar algo que creo que es verdad. Si me equivoco, como yo no estaba, pues también o Ada o alguien que estaba allí puede contarlo, pero de momento nadie ha dicho que no fuese así, o sea que a lo mejor porque es verdad. Porque és verdad que lo dijo. Vostè deia, no sé si hi ha res a parlar, no?, amb Yolanda Díaz, perquè en realitat és un fet polític. Clar, jo dic, per alguna cosa a parlar podria ser, per exemple, si s'han de seguir presentant junts o no, quin horitzó de futur dibuixen per les seves formacions. Si demà hi haguessin eleccions, seria possible que Podemos i Sumar es presentessin junts? Creo que ahora mismo el problema no es de método. La forma en la que nos presentamos a las elecciones es una cuestión de método. Y hay, en política, hay diferentes métodos que pueden cumplir un mismo objetivo político y un mismo método a veces genera diferentes efectos según las circunstancias. Ahora mismo la tarea es política. La izquierda tiene que expresarse con fuerza, tiene que quitarse ese sentimiento, ¿no?, de culpa que se le ha creado con ese discurso malmenorista de no hagáis ruido, estaros calladitas, no vayáis tan rápido avanzando. La izquierda tiene que estar orgullosa de ser izquierda, las feministas orgullosas, quizás sea el mejor ejemplo, ¿no?, como el feminismo, pese a toda la violencia y toda la ofensiva machista en su contra, nos seguimos mostrando orgullosas de ser feministas y decimos, son nuestros derechos, nos va la vida en ello, esto no ha hecho más que empezar, todavía tenemos que ir mucho más lejos, hasta vivir vidas libres de violencias, etc. Entonces, ahora la tarea es política, la izquierda tiene que estar fuerte y se tiene que expresar en las calles y también electoralmente. Y si eso ocurre, el método va a caer por su propio peso. Clar, però quan diu el mètode, d'acord, el mètode pot ser el que sigui, però si no es presenten junts és perquè realment hi ha diferències ideològiques o perquè el que continuen pesant són els problemes o les ferides personals? Es que fíjate que esa pregunta nunca nos la hacen con el Partido Socialista. Te lo voy a poner con ese ejemplo para que se entienda bien. El programa del Partido Socialista y el de Podemos, ambos dicen
te pongo un ejemplo que ha ocurrido, ¿no? Que hay que sacar una ley trans. Entonces, si fuese por programa, también podríamos ir juntos con el Partido Socialista. El problema es que en política no solo cuenta lo que escribes en un papel. De hecho, si alguna característica tiene el bipartidismo, aparte de la corrupción y del sostén de la monarquía corrupta, es que nunca cumplen una sola palabra de los programas electorales. Entonces, si fuese por el programa electoral, hasta con el Partido Socialista estamos de acuerdo en muchas cosas, pero es que la política va de ejercer el poder y va de gobernar y de hacer con tu poder, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, que las cosas pasen, ¿no? Cumplir. De hecho, a nosotras nos han echado del gobierno por hacer exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, cuando llega el momento de ejercer el poder y de gobernar, el Partido Socialista que te había puesto que quiere una fiscalidad justa, pues ahora usa de excusa a Junts para intentar eliminar el impuesto a las empresas energéticas que tanto contaminan y, por tanto, devolverles privilegios a unas empresas que están ganando 10,5 millones de beneficios al año y que pagan 1 y pico con un gravamen extraordinario. Es decir, que es que podríamos estar hablando de duplicar ese impuesto en lugar de eliminarlo. El Partido Socialista, que pone que quiere una ley trans, quiere que duerma el sueño. Si hubiesen sido por ellos, no hubiera salido la ley trans. Entonces, no solo cuentan las diferencias programáticas, o no solo hay que mirar, no fundamentalmente hay que mirar las diferencias programáticas, sobre todo hay que mirar qué está dispuesta a hacer una fuerza política para hacer lo que dice que va a hacer cuando se presenta a unas elecciones. Esa es la clave. Y eso es lo que se ha demostrado difícil en estos años. Lo que hemos demostrado estos años es que hacer lo que dices que vas a hacer posible lo que los demás dicen que es imposible, tiene un coste personal y político muy fuerte. Y hay quien no está dispuesto a pagarlo. Quien quiere seguir poniendo eso en un programa electoral para poder decir, no, yo opino esto, a mí nadie me va a dar lecciones de izquierda, a mí nadie me va a dar lecciones de pacifismo, però que luego no està dispuesto a hacer lo que hay que hacer cuando es difícil de hacer. Passa que hi ha altres forces polítiques d'esquerres, i no penso només en Sumar, que quan els entrevistes, diguéssim, o quan parles amb ells, no et diuen tant que no estiguin disposats a assumir el cost personal, sinó que hi ha una lectura de la realitat, de les forces que cadascú representa, i que de vegades per aconseguir determinats avenços i que aquests avenços es consolidin es necessita arribar a acords amplis, no? Que potser no és la posició que un defensa, però que sí que permet doncs això, avançar en aquest sentit. Per això li preguntava per un acord amb Sumar, no? En aquest sentit de fer més grans les esquerres, tenint en compte la realitat a dia d'avui al Congrés dels Diputats. Sí, y en estos años yo creo que si algún actor político ha trabajado generando dinámicas de colaboración que han sido enormemente fructíferas y que han hecho posibles las cosas que nos decían que eran imposibles, es Podemos, junto a Esquerra Republicana y a Bildu, fundamentalmente, que hemos generado una relación en la que nunca nos hemos presentado juntos a las elecciones, por volver a la cuestión del método, nunca nos hemos presentado juntos a las elecciones, competimos electoralmente en Cataluña, competimos electoralmente en Euskadi, competimos electoralmente en las elecciones generales o en las elecciones europeas, pero hemos tenido en ese gobierno de coalición una relación que nos ha permitido sacar todos los avances en derechos de esa legislatura, todas las leyes feministas, el ingreso mínimo vital, los escudos sociales, la ley de vivienda, todas las leyes que han transformado y que han sido buenas para España, para Cataluña, para Euskadi, han tenido como eje central esa alianza. Y eso ha sido enormemente productivo y yo creo que es parte, lo explico en el libro, de lo que yo pienso que tiene que ocurrir a futuro, que es que esa dirección de Estado progresista, feminista, plurinacional, no puede ser una anécdota exótica en la historia de nuestro país, del Estado español. Tiene que ser un elemento de estabilidad, porque además se ha demostrado que esa alianza es la única que da estabilidad a nuestro país. Es la única y la que permite abrir, aunque sea de forma insuficiente o de una forma que quisiéramos más profunda, los debates sobre las principals crisis que nos atraviesan, no solo la social, també la plurinacional. El cas Errejón no surt en el llibre perquè es va escriure després. ¿Vostè tenia constància d'aquestes denúncies, d'aquests casos, abans que es fessin públiques? Es que desde hace un año nadie puede decir que no lo sabía, porque hubo un testimonio que se publicó en Twitter que era mucho más explícito, mucho más detallado que el que se publica en esa cuenta de Cristina Fallarás, y nadie podrá decir desde ese momento que no lo sabía, ¿no? En la propia estructura de Más Madrid se ha explicado perfectamente cómo la responsable de feminismos lo sabía, porque además forma parte del relato que da ese testimonio y como informa a Manuela Bergerot, como también Mónica García es consciente, o sea que nadie puede decir que no lo sabia. Sobre Errejón, que evidentment sí que apareix molt en el llibre, perquè apareix en els principis de la fundació de Podemos, però també després hi ha un episodi
crec que és el 5è aniversari de Podemos, bueno. quan ell anuncia, no, que se'n va amb Carmena, que creen un partit, i vostè relata com arriben a casa, parlen amb Pablo Iglesias i decideixen que ho deixen. Però això és veritat que decideixen, realment decideixen s'ha acabat, marxem? Sí, sí, o sea, en ese momento, ten en cuenta que esto venía, ¿no?, de un momento muy difícil para Podemos, que es esa confrontación de proyectos no programáticos, sino de mantener la autonomía o subordinarnos a los intereses del Partido Socialista, que en ese momento quería pactar con Ciudadanos. Acuérdate, era el momento en el que la progresía en España decía que pactar con Ciudadanos era súper progresista, y Llamazares y Joan Baldoví y Luis García Montero firmaban manifiestos para el acuerdo A3, el pacto A3 de progreso, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y después de eso Íñigo se presenta a unas primarias para ser candidato en Madrid, después de perder en Vista Alegre 2 sus tesis políticas, y unos meses antes de las elecciones, traiciona ese compromiso que ha adquirido con la militancia y se monta otro partido con Manuela Carmena, ¿no?, y con el errejonismo que se va con él. Y nadie más como Pablo es consciente desde el momento en el que Íñigo le escribe de la trascendencia nacional que tiene ese movimiento. El plan, apoyado por la progresía mediática y política, el propio Pedro Sánchez decía, años después, cuando Errejón se presenta ya a las elecciones generales, decía, espero que Errejón se presente, le quite fuerza a Podemos, y en el libro pongo algunos de los titulares que Pedro Sánchez daba, ¿no?, como espero que Errejón se presente, le quite fuerza a Podemos y a Pablo Iglesias, porque es una izquierda con la que sí se puede negociar. El plan era nacional, el plan era primero quitarle fuerza a Podemos en Madrid, porque nos habían dejado sin candidato a muy pocos meses y con dos candidaturas muy poderosas como eran Carmena y Errejón, para después poder dar la disputa en las generales. ¿Qué pasó? Que se adelantaron las elecciones generales, Errejón no tuvo tiempo de presentarse en ese momento y aún así el Partido Socialista se negó a hacer el gobierno de coalición, ¿no?, para que luego digan, a Podemos muchas veces le han juzgado más por sus errores, o sea, por sus aciertos que por sus errores, ¿no? Nos quedamos solas defendiendo ese gobierno de coalición, y cuando el PSOE fuerza la repetición electoral con tal de no gobernar con nosotras, Errejón se presenta, apoyado por esa progresía que decía que iba a sacar 16 escaños, es decir, que hay una operación política, y como Pablo ve que esa operación política tiene como objetivo a él y a la dirección de Podemos, a él en tanto que principal representante en ese momento de Podemos, dijimos, es que no vamos a poder salir de esta. I tanto fue así que yo suspendí una entrevista con Jordi Évole. No, però això no, anem aquella nit, o sigui, aquella nit en què estan a casa... Fue por la mañana, fue un día, o sea, porque digamos que justo 5 minutos antes de salir la noticia salió por la mañana, que es cuando se puede tener... Però llavors ho parlen i en un moment donat diuen s'ha acabat? Sí, claro. Ja n'hem tingut prou, s'acaba Podemos, o sigui, no s'acaba Podemos, però nosaltres marxem de Podemos. Nosotros nos marchamos y lo que hicimos fue avisar a unas cuantas personas, que cuento cómo fue, ¿no? Llamamos a Echenique, a Juanma, a Ione, a Rafa, y fue también un momento pues muy Podemos, muy bonito, porque nosotros lo teníamos muy claro, pero lo que ocurrió fue que, bueno, que Echenique, que puedes imaginarte las dificultades que tiene Echenique para cambiar de planes logísticamente y moverse hasta nuestra casa, pues se subió a casa y nos dijo que él se presentaba a las elecciones en Madrid si hacía falta, que cualquier cosa, pero que había que continuar, que había muchos motivos que merecían la pena. Rafa hizo lo mismo y bueno, y Ione y Juanma se pusieron a preparar todos los escenarios y a decir que efectivamente había que continuar, y luego ya toda la historia que sigue, porque continuamos. Diu, no, ens han jutjat més pels nostres encerts que pels nostres errors. Parla molt en el llibre de la guerra bruta contra Podemos, parla, i ho ha dit en aquesta entrevista, també de la progressia mediàtica, no? Però vostès en què s'han equivocat? Què han fet malament per haver passat de 71 diputats als 4 que tenen ara? Creo que hemos cometido errores, y a lo largo del libro cuento, por ejemplo, el error que supuso no presentarnos a las elecciones municipales en el año 2014, porque en ese momento decidimos poner toda la fuerza en las elecciones en las elecciones municipales del 15, porque decidimos poner toda la fuerza en las elecciones de diciembre del 15. Cuento los momentos en los que hemos ido teniendo una dinámica que no sé si podríamos haber hecho de otra manera, pero que tiene sus consecuencias, que tiene que ver con todo el rato defendernos de esa guerra sucia, pero me rebelo ante esa pregunta permanentemente por una cuestión. Si una formación política hubiese cometido los mismos errores, exactamente los mismos errores que ha cometido Podemos en estos años, pero no hubiese sufrido esa ofensiva, esa guerra sucia, judicial, mediática, política, por parte de la derecha y también de la progresía,
esa fuerza política tendría una representación electoral mucho mayor. Lo determinante para explicar la evolución electoral de Podemos no es los errores que existen, no es explicar esos errores, sino la guerra sucia que se ha librado contra nosotras. Y la prueba más evidente de ello es que cuando esa guerra sucia roza a un presidente del gobierno que tiene una estructura de 150 años de historia, que es el Partido Socialista, y a toda una progresía y a un entorno mediático y empresarial menguante, pero a su servicio, necesita tomarse 5 días. Y la respuesta que da después de esos 5 días de reflexionar si le merece la pena seguir en política porque le ha rozado la ofensiva judicial es un pacto bipartidista del Consejo General del Poder Judicial con el PP. Es decir, entregarle el poder a esos sectores golpistas y reaccionarios que le están haciendo la guerra sucia. Es decir, sí, ha habido errores, pero no son los errores los que explican la evolución electoral. Una fuerza política que hubiese cometido los mismos errores que nosotras, pero no hubiese sufrido esa ofensiva, tendría una representación electoral mucho más ajustada a lo que la gente quiere en las calles, que és transformació i canvi. I davant del risc clar, no, parlar dels atacs. Davant d'aquests atacs no hi ha un risc de bunkeritzar-se? M'ataquen, m'he de defensar i defensar-me implica tancar-me, ¿no?, en nosaltres mateixos. Hi ha un risc de bunkeritzar-se? Es una característica de nuestra forma de hacer política estar en permanente movimiento de defensa ante esa ofensiva y a la vez de ofensiva para avanzar en derechos, sí. Y eso genera una forma particular de hacer política que no han necesitado, al menos hasta ahora, las fuerzas políticas del bipartidismo, y no me refiero solo al PSOE y al PP, sino a quienes les han sostenido tradicionalmente estos años, como el PNV o como la actual Junts, ¿no?, como Convergencia. Sí, claro, cuando estás bajo permanente asedio, pues generas una forma o necesitas una forma de hacer política que efectivamente combina la ofensiva para avanzar en derechos con una permanente necesidad de defensa y que combina la máxima vulnerabilidad con una fortaleza, ¿no?, con una dosis extra de fortaleza. Pero, ojo, eso es una cuestión, de nuevo, de método, de la forma en la que tú haces política, pero no de dinámica ideológica o de objetivos políticos, porque de hecho la forma de hacer política, esa forma de hacer política de Podemos ha permitido que cosas que al principio solo defendíamos nosotras y por la que nos han hecho pagar un gran precio, como el derecho a decidir de Cataluña, o los indultos, o el gobierno de coalición, o el impuesto a la banca, que al principio hasta el PSOE lo votaba en contra, todas esas propuestas que al principio solo defendía Podemos han terminado siendo de sentido común i hoy las defiende hasta quien al principio les votava en contra. Jo ho deia també pensant en Catalunya, podem tenir ara mateix una gestora, no? Per què un partit? És a dir, un partit que defensa l'Espanya plurinacional, no?, i d'alguna manera que el poder s'exerceixi des de molts llocs diferents. Per què per què les grans decisions es prenen des de Madrid? Yo creo que en eso, antes hablábamos de los errores, yo te hablaba de uno que tiene que ver con, porque al final no presentarse a las elecciones municipales tiene que ver también con cuidar el proyecto también desde lo local, no solo desde el ámbito de lo estatal, y es esto una tarea pendiente que tiene Podemos, o si quieres un error que hemos cometido y que no podemos seguir cometiendo. En el caso además de Cataluña, por el tipo de alianzas que hemos establecido en todos estos años, es evidente que no nos hemos ocupado lo suficiente de cuidar Podemos y que tenemos que hacerlo, y que esa tarea ahora mismo es ineludible, porque tener un Podem fuerte es necesario para que haya una izquierda fuerte en Catalunya i també en Espanya que nos permita seguir transformando. I qui és el seu candidat ideal? Si vostè ara tingués a la mà dir, jo vull aquesta persona al capdavant de Podem a Catalunya, qui seria? Yo creo que esa pregunta nos la tendremos que hacer cuando llegue una convocatoria electoral y también es la militancia quien tiene que decidir, pero sí creo que a Podem y a Podemos se nos ha hecho pagar un precio político muy alto y hemos perdido muchas veces mucho apoyo electoral por defender las cosas que había que defender en el momento en el que era difícil hacerlo y por tanto nadie lo hacía, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en el momento más difícil y más duro del procés, cuando las fuerzas independentistas estaban apostando claramente por una vía unilateral y por tanto nos golpeaban por no apostar por ello y por decir, oye, nosotras tenemos un proyecto de país plurinacional en el que queremos que Cataluña siga formando parte de España, con otra relación, obviamente, y también el PSOE estaba
con el 155 junto al Partido Popular, ¿no? y casi defendiendo la judicialización de la política y diciendo que iban a traer a Puigdemont esposado a España. Y entonces también nos golpeaban porque decían que estábamos del lado de los independentistas por defender el derecho a decidir o los indultos, que luego han terminado defendiendo como un gran logro de la democracia, ¿no? Pero en ese momento no lo era. Y toca ahora, yo creo, como reparar esa desprotección o esa falta de cuidado que necesariamente también pues, se debe también a que estábamos enfocadas en defender una propuesta política que hoy es de sentido común, pero que en ese momento requería de todos nuestros esfuerzos para defenderla. Pero sí, o sea, como ante tu pregunta, sí creo que hay que cuidar más a Podem y creo que hay que proteger lo que representa Podem en Cataluña y lo que representa Podemos en España en la medida en que es necesario que exista una izquierda fuerte para hacer que sigamos avanzando en derechos. Diria que Catalunya és molt diferent a Madrid? Hombre, sí, sí lo diría, sí lo diría. Eso no quiere decir que no podamos tener un proyecto juntas y que haya muchas cosas en las que nos parecemos, pero es que la diversidad forma parte de lo que es España. Aunque algunas lo nieguen, ¿no? Pero ¿Y en qué es diferente? Hay una dinámica cultural distinta, hay lenguas distintas, hay formas de estar, ¿no? y de plantear la cotidianidad distintas, y también hay muchas cosas muy parecidas y diferencias de clase que son muy parecidas y desigualdades de género y de raza, ¿no? O sea, hay racismo, hay machismo, hay desigualdad y todo eso también se vive muy parecido. Por eso creo que es tan importante que la plurinacionalidad forme parte de cualquier proyecto político, porque que la niegues no va a hacer que desaparezca, ni en las cosas que compartimos, ni en las cosas que somos diversas. Es que compartimos cosas también porque somos diferentes, si no, no compartiríamos nada, seríamos la misma cosa. Y sí que creo que eso, ahora, si conseguimos que esa dirección de Estado progresista, plurinacional, feminista, no sea una anécdota exótica, sino que se pudiera estabilizar en España, no solamente eso es lo que va a impedir que la derecha gobierne y también que la derecha más reaccionaria mande, aunque no esté gobernando, sino que nos puede permitir avanzar en que esas diferencias y también esas semejanzas se puedan expresar de forma que se traduzcan en un avance en derechos, en materia de plurinacionalidad y en materia social. Porque a veces esas diferencias se terminan expresando en que la oligarquía catalana tiene que decidir sobre los privilegios fiscales de las grandes empresas españolas y catalanas. Yo creo que la forma en la que se tiene que expresar la plurinacionalidad es en que las fuerzas que representan los intereses populares avancen en derechos feministas, en derechos laborales, avancen también en el reconocimiento de la diversidad, en el derecho de cada cual a hablar la lengua que quiera y que eso no tenga consecuencias negativas, ni discriminación, ni pérdida de derechos. Algo habremos hecho. El llibre d'Irene Montero, una relata els últims 10 anys, diguéssim, de trajectòria política, naixement de Podemos, pas pel govern i també amb una mirada a l'horitzó, no? Actual i de futur. Gràcies per haver passat per l'Ara. Moltes gràcies.